Una tarde, una misteriosa carta llegó a manos de Tul. Dentro, solo había una fotografía, Harran Hitsomrut, una influyente figura del gobierno. Sin dudarlo un segundo, Tul se despidió de su larga cabellera y renunció a su vida anterior para convertirse en monje. Vestido con su nueva túnica, se dirigió a la casa de Hitsomrut, donde la familia lo recibió con el más profundo respeto, creyendo que era un verdadero hombre de paz. Pero esa ilusión se hizo añicos en un instante. En el momento en que se encontró cara a cara con Hitsomrut, Tul sacó un arma y abrió fuego, acabando con su vida al instante. Logró neutralizar a varios guardias antes de que el caos se desatara y respondieran al ataque. Una bala lo alcanzó en la cabeza. Sorprendentemente, sobrevivió. Un hombre llamado Tin lo rescató al borde de la muerte, pero Tul cayó en un coma que duró 3 largos meses. Cuando finalmente despertó, su mundo estaba literalmente al revés. Una lesión nerviosa había invertido su visión. El médico lo llamó un milagro, pero los milagros, a veces, tienen un precio. Y cuando tu mundo se pone de cabeza, la única forma de seguir adelante es apretando el gatillo. 7 años antes. La vida de Tul era muy diferente. Era un policía íntegro con un futuro prometedor. Todo cambió durante una redada de drogas en la que su mejor amigo fue asesinado frente a sus ojos. Consumido por el dolor y la rabia, Tul rompió el protocolo y persiguió al traficante por su cuenta. Incluso en la más completa oscuridad, lo encontró y lo sometió, dándole una lección que no olvidaría. Al día siguiente, un abogado se presentó en su oficina con una oferta tentadora, 5 millones de baht para que el caso desapareciera. El laboratorio de drogas estaba conectado con un político muy poderoso. Cuando la oferta se duplicó, Tul se mantuvo firme. Expulsó al abogado de su oficina. Su placa no estaba en venta. Tul se mantenía en excelente forma, con un entrenamiento riguroso y una práctica de tiro constante. Una noche, mientras se dirigía al trabajo, su vida dio un giro inesperado al cruzarse con una mujer llamada Joy. Era deslumbrante. Tul, todavía soltero, no tardó en presentarse. Salieron a tomar algo y, horas más tarde, terminaron en un hotel. A la mañana siguiente, Tul despertó en medio de una pesadilla. Joy yacía sin vida en el baño, su cuerpo marcado por la violencia. En estado de shock y confundido, limpió la escena y huyó. Sabía perfectamente cómo se vería la situación, él sería el principal sospechoso. Al volver a casa, un paquete lo esperaba. Dentro, fotos íntimas de él y Joy de la noche anterior, seguidas de una imagen escalofriante de su cuerpo sin vida. En la comisaría, la situación empeoró. El mismo abogado de antes reapareció. Todo había sido una trampa. Las fotos eran un chantaje y la demanda era clara: disculparse públicamente y limpiar el nombre del poderoso hombre que Tul había arrestado. Sin embargo, Tul se negó a ceder. En un arrebato de furia, perdió el control y atacó al abogado, quitándole la vida. Ese momento le costó todo. Fue arrestado, encarcelado, y sus días como un prometedor oficial llegaron a su fin. Cuando salió de prisión, Tul ya no era el mismo hombre. El fuego en su mirada se había ocultado tras una superficie serena y calculadora. Mientras cumplía su condena, se encontró cara a cara con alguien que nunca esperó ver: Joy, la mujer que creía muerta. Estaba viva. Ella le reveló toda la verdad: había sido contratada para tenderle una trampa, fingiendo su propia muerte como parte del plan. Lo que no sabía era que su jefe era un narcotraficante con conexiones en las altas esferas. La verdad le trajo un gran alivio, pero también el amargo sabor de la traición. Tul se alejó de ella para siempre. De vuelta al presente. Tul comenzó su terapia en casa, atormentado por todo lo que había perdido. Aunque su visión seguía invertida, los médicos le dieron el alta. Pero en lugar de retomar una vida normal, volvió a empuñar un arma. Su próximo objetivo: Ad, el dueño de un matadero involucrado en contrabando y favores políticos. Junto a Tin, el hombre que lo había salvado, irrumpieron en el lugar. Tul eliminó a Ad con 2 disparos certeros. Pero cuando Tin se dispuso a atacar a la esposa de Ad, Tul lo detuvo. Tenía una regla inquebrantable: nunca dañar a inocentes. Después de la misión, Tul se reunió con su superior para presentar su renuncia. Admitió que ya no podía justificar la vida que llevaba, iba en contra de su conciencia. Esa misma noche, justo cuando empezaba a sentir un poco de paz, una llamada lo alertó. Segundos después, el estruendo de los disparos rompió el silencio. Estaba bajo ataque. Hombres armados irrumpieron en su casa. Corrió hacia las escaleras, pero no llegó lejos. Fue capturado y dejado inconsciente. Despertó inmovilizado, con la cabeza cubierta y encadenado a una mesa. Sus captores sabían quién era y exigían el nombre de su jefe. Cuando se negó, lo sometieron a un dolor inimaginable para quebrarlo.
Pero Tul no pronunció una sola palabra. Soportó el castigo, fiel a su código. Colgado boca abajo, sus captores lo vigilaban de cerca. Pero no contaban con un detalle crucial: su visión invertida, antes una debilidad, ahora era su mayor ventaja. Desde ese ángulo, veía el mundo con total claridad. Aprovechando el elemento sorpresa, se liberó y lanzó un contraataque fulminante, tomando a sus enemigos desprevenidos. Un vistazo al pasado. Durante su tiempo en prisión, Tul recibió la visita de un hombre temido, conocido como demonio, el Dr. Swan. No estaba allí por razones médicas, sino con una oferta: libertad en 2 semanas a cambio de un pequeño favor. El trabajo consistía en convertirse en un sicario para eliminar a criminales, traficantes y élites corruptas, gente demasiado poderosa para el sistema de justicia. Tul, que alguna vez vivió bajo el amparo de la ley, dudó. Finalmente, rechazó la oferta y cumplió su condena de 4 largos años, ganándose su libertad por la vía difícil. Al salir de prisión, se encontró con Joy por última vez. Pero su reencuentro fue breve: ella murió por una sobredosis. La policía cerró el caso sin darle importancia, considerándola simplemente una más. Ese fue el punto de quiebre para Tul. Su fe en el sistema se desvaneció por completo. La justicia le había fallado. Fue en ese momento que dejó de creer en la ley y eligió el camino del justiciero. El presente, de nuevo. Tras escapar de sus captores, Tul llegó a una carretera y se subió a la fuerza a un coche. Estaba débil y hambriento. La conductora, una mujer llamada Rin, le preguntó a dónde se dirigía. Antes de que pudiera responder, el teléfono de ella sonó. Era su hermano. Tul, desconfiado y herido, sacó su arma y le dejó claro que nadie podía saber de su presencia. Condujeron durante la noche hasta llegar a un puerto tranquilo. Rin estaba asustada. Tul parecía peligroso, pero a medida que avanzaban, ella comenzó a ver algo más en él: no era un monstruo, sino un hombre roto. Una vez que él le prometió no llamar a la policía, sus caminos se separaron. Vagando sin rumbo, Tul se topó con un grupo de monjes. Se sentía perdido, consumido por la culpa y sin saber quién era realmente. Esta vez, no quería esconderse tras una túnica, sino empezar de cero. El monje principal vio la sinceridad en sus ojos y lo acogió en el templo. Esa noche, sentado junto a un lago sereno, sus pensamientos volaron hacia Joy, la única persona que realmente lo había entendido. En ese momento de quietud, se enfrentó a su verdad: se había perdido a sí mismo. La violencia y la muerte no eran parte de su verdadera esencia. Poco a poco, Tul abrazó la vida pacífica del templo, lejos del caos y el derramamiento de sangre. Pero la paz es frágil. La noticia de su paradero se filtró y los asesinos lo encontraron. Negándose a profanar un lugar sagrado con violencia, pidió permiso al monje principal para marcharse. Su camino hacia la redención aún no había terminado. Se abrió paso una vez más y escapó deteniendo un coche. Para su sorpresa, la conductora era Rin. El destino los había reunido de nuevo. Sintiéndose culpable por arrastrarla al peligro, Tul le confesó la verdad: estaba siendo perseguido por asesinos. Momentos después, un neumático reventado los obligó a detenerse en medio del bosque. Sin ayuda a la vista, abandonaron el coche y continuaron a pie. Pero el bosque no era seguro. De la nada, los asesinos atacaron. Para proteger a Rin, se separaron. Sola e indefensa, Rin se encontró con uno de los atacantes. Justo cuando se acercaba, Tul apareció y lo neutralizó con un solo disparo. Rin quedó paralizada por el horror, pero el impacto fue mucho mayor para Tul. El hombre al que acababa de disparar no era un extraño. Era Tin, quien una vez le salvó la vida. Su aliado más cercano era ahora su víctima. Abrumado por el dolor, Tul se derrumbó sobre el cuerpo de Tin. Había sido más que un compañero, había sido como un hermano. A pesar de la traición, no podía verlo como un enemigo. Al día siguiente, Tul enterró a Tin con el respeto que merecía. Luego, usando herramientas de los vehículos de los atacantes, reparó el coche de Rin. Juntos, continuaron su viaje hacia la capital. En el camino, Rin reveló lo que había descubierto al revisar la cartera de Tul: su pasado como policía y su presente como asesino. Le planteó una inquietante posibilidad: ¿y si quienes intentaron matarlo no eran enemigos al azar, sino enviados por su propio jefe? Peor aún, ¿y si la muerte de Joy no fue un error, sino una ejecución deliberada? Necesitado de respuestas, Tul fue directamente a ver al Dr. Swan. El doctor lo negó todo, afirmando que él solo aprobaba los objetivos de su lista y no tenía motivos para traicionar a sus hombres. Antes de que pudiera insistir, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, liderados por el mismo hombre que lo había torturado, Torpon, el hijo de Haran Hitsomrud, el político corrupto que Tul había asesinado.
Pero la revelación más impactante vino después. Rin, la mujer que lo había salvado 2 veces, era la hermana de Torpón. Cada encuentro había sido parte de un plan, ella le había estado pasando información a su hermano desde el principio. Cuando Torpón levantó su arma para ejecutar al Dr. Swan, Tul intervino, asumiendo la responsabilidad por la muerte de su padre. Pero Torpón, cegado por la venganza, decidió acabar con Tul en su lugar. Justo cuando se preparaba para disparar, las luces se apagaron. En medio del caos, Tul contraatacó y derribó a Torpón, mientras el Dr. Swan se defendía de los demás. Tul escapó de la escena, solo para encontrar a Rin esperándolo afuera. Sin decir una palabra, Tul supo que ella había cortado la electricidad para salvarlo. No entendía sus motivos, pero una cosa estaba clara, ella sabía que él podía luchar en la oscuridad, y eso no era una coincidencia. Quizás Rin no era la traidora que él pensaba. Por primera vez, Tul le contó toda la verdad sobre su visión invertida y cómo esa lesión lo había cambiado. Lo que una vez sintió como una maldición, se había convertido en una extraña fortaleza. Había pasado años odiando su condición, pero ahora la veía como un recordatorio de que algunas verdades solo se revelan cuando el mundo se pone de cabeza. En su apartamento, encontró al Dr. Swan, herido pero vivo. Tul le exigió saber si la muerte de Joy había sido ordenada por él para forzarlo a convertirse en un asesino. El silencio del doctor fue la única respuesta que necesitó. La muerte de Joy no fue un accidente, fue un asesinato. El hombre en quien una vez confió lo había traicionado por completo. Consumido por la ira, Tul tomó una decisión final y acabó con la vida del Dr. Swan. Años después. Tras perderlo todo, amor, propósito y confianza, Tul regresó al templo por tercera vez. Esta vez no era un disfraz, sino una elección. Estaba listo para dejar atrás la violencia y vivir en paz. Mientras tanto, Rin había seguido adelante con su vida, se casó y formó una familia. Pero el pasado nunca permanece enterrado. Los pecados que Tul cargaba no podían borrarse. Al final, su vida terminó de la misma forma en que la había vivido, por el cañón de un arma. Quien apretó el gatillo fue Rin. Y así, la historia llegó a su fin.